Vamos a alabar al Señor en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 8, versículo 23. Mateo 8, 23. Dice así la palabra de Dios. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les contestó: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían: ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, qué hermoso es estar en este lugar, Dios, reunidos en tu nombre, porque sabemos, Señor, que tú estás aquí, porque así lo has prometido. Señor, queremos alabarte, queremos exaltar tu nombre en esta mañana, queremos bendecirte, que en todo tú seas exaltado y glorificado, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado, sea magnificado, sea glorificado en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se desató una gran tormenta, pero asimismo a la voz, al poder de nuestro Señor Jesucristo, vino una gran calma. No solo vino una gran tormenta, pero también vino una gran calma a la voz poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a alabar a este Dios nuestro poderoso. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. ¿Quién como Cristo? Planes grandes son.
Amén. Ese Dios poderoso es el Dios que adoramos.
nosotros tenemos el llamado de proclamar la grandeza de nuestro Dios. No solamente reconocerla, sino también anunciarla, proclamarla. El salmista David siempre, cuando alaba al Señor, invita al pueblo a hacerlo, invita al pueblo a proclamar y a anunciar en las naciones la grandeza de nuestro Dios. Venga tu reino, Dios,
porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre de entre ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Oremos. Padre, gracias por este día que tú nos has permitido ver, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por la alabanza. Somos una iglesia, Señor, deseosa de servirte, de amarte, de glorificarte. Y queremos que tú, Señor, ponga en mis labios, en este momento, de tu palabra, Señor. Tú conoces, Señor, mejor que nadie, Señor, las limitaciones que tengo. Te suplico, Señor, que tu Santo Espíritu me guíe a hablar verdad a tu palabra es la verdad. Y que esta verdad, Señor, nos haga libre. Que tú a través, Señor, de tu palabra nos desafíe y nos inspire a servirte con todo nuestro corazón, nuestra alma, con toda nuestra mente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos titulado el mensaje del día de hoy, Buscando con diligencia las exclusivas dádivas de Dios. Buscando con diligencia las exclusivas dádivas de Dios. ¿A quién no le gustan las dádivas? Los regalos. Y Dios nos ha prometido darnos muchas dádivas. Luego de introducir el tema del día de hoy, vamos a dividir el pasaje en 4 partes. Primero, el desafío de Jesús. Vamos a ver en segundo lugar el resultado prometido. En tercer lugar, una comparación inesperada. En cuarto lugar, tenemos la garantía indiscutible. Y luego tendremos una aplicación para compartir. Quisiera comenzar diciendo que Mateo se destaca, como muchos de ustedes saben, por presentar a Jesús como el Rey y Mesías. En los versos previos al capítulo 5 de Mateo se nos dice que la fama de Jesús crecía en todo lugar. Y se observa que en el primer versículo de Mateo 5 habla de cuando Jesús vio a las multitudes y subió al monte y les enseñaba diciendo. Este es un mensaje relativo al Sermón del Monte. Este evento que presenta el mensaje más largo y completo dado por el Señor Jesús, según lo presenta nuestra Biblia. Aquellas cosas que sabemos por la Escritura. ¿Dónde se hizo esto? En el monte de Galilea, que proporcionaba un escenario difícil para esa predicación. Es decir, ellos no estaban en un lugar cómodo, como decía Jordi hoy. Vamos a hacer unas carpas aquí. Estamos aquí en esta mañana con aire acondicionado, cómodamente sentados. Gracias al Señor, qué bendición, ¿verdad? Estas personas estaban en un monte. Y el Señor subió con sus discípulos a ese monte y vio esa multitud. Y dice que le enseñaba diciéndole, le habló mucho de muchos temas muy básicos de la vida cristiana. Sin embargo, estas personas que estaban allí tuvieron una oportunidad que nosotros no tendremos en esta tierra. Ellos escucharon directamente de los labios del Señor Jesús, ese mensaje, esa palabra. Allí sentado en la ladera de esa montaña, seguramente con mucho calor, miles de personas, no había micrófono, ni había amplificadores, así que usted se imagina cómo habrá sido. Pero esas vidas fueron bendecidas a través de esta palabra. Es bueno aclarar que en Lucas, cuando se registra este evento, habla de que los discípulos subieron con él. Y lo que algunos comentaristas dicen al respecto es que subieron con él y después ellos
en la ladera de la montaña, el Señor se dirigió a esa multitud para aclarar que no haya ningún tipo de contradicción entre un evangelio y el otro. Entonces, en ese escenario, el maestro que enseña, los discípulos que siguen a su maestro, hay una multitud que le escuchaba, sentada en la ladera de la montaña, en un monte de Galilea. Y yo quisiera que usted mantuviera esta foto mientras vamos hablando de lo que pasó en esta parte de la Escritura. Allí está el Señor sentado en esa montaña, enseñando, la multitud en la ladera y los discípulos con él. Y para poner en el contexto el tema de las dádivas, recordemos el famoso refrán dominicano, un refrán dominicano famoso que dice: al caballo regalado no se le miran los dientes. Es decir, cuando te den un regalo, no le estés buscando defecto, coge el regalo y no te quejes. Pero las dádivas de Dios vienen con condiciones y son producto de un pacto en el que rendimos nuestra voluntad a la suya. Y conocerle y obedecerle es una tarea de toda la vida en el peregrinaje por esta tierra. Es el deseo de Dios que utilicemos los medios de la lectura de su palabra y la oración para ello. Las dádivas de Dios son perfectas, son oportunas, no se tardan. Solo hacen bien, aunque a veces no nos parezca así. Están diseñadas por el perfecto Dios y con frecuencia es para nuestros beneficios. Y finalmente, la razón final de todo es para la gloria del Altísimo y para Él dirigir nuestras miradas hacia Él cuando nosotros estamos medio perdidos. Porque las distracciones del mundo en esta tierra son muchas. Parece como que el maligno inyecta en nuestro torrente sanguíneo esa pasividad donde usted está, aún estando en la iglesia muchas veces, viene, se sienta, escucha, oye, y no toma en cuenta eso para su vida el día siguiente, sino que hay una visión egoísta y mundana de todo. Y aún nosotros, cuando estamos predicando, muchas veces estamos solamente religiosamente haciendo cosas. Pero la oración, que es el tema del que vamos a hablar hoy, presupone intimidad con Dios. Y no nos cansaremos de decirlo, es intimar con papá. Yo no puedo tener una oración insensible, insípida. Cuando yo intimo con Dios, cuando yo intimo con el Espíritu de Dios, tiene que pasar algo en mí. Y eso es la oración. Pero ¿no le ha pasado a usted que usted se pone a orar muchas veces y se distrae su mente? Y comienza a pensar, ¿qué voy a cocinar hoy? ¿Dónde estarán mis hijos? ¿Qué será del mañana? ¿Qué voy a hacer con este problema de salud que tengo? Y muchas veces, me ha pasado a mí eso, yo siento que Dios me dice, hey, ven acá. ¿Qué me decías? No deje que la oración pase con una mente distraída delante de Dios. La oración bíblica desarrolla cercanía, intimidad y reverencia. Una definición de la oración del catecismo de algunos siglos atrás decía: la oración es una ofrenda de nuestro deseo por cosas agradables a su voluntad en el nombre de Cristo, con confesión de nuestros pecados y reconocimiento agradecido a Él por sus misericordias. Preséntame una oración débil y patética y te mostraré un corazón con poca o ninguna pasión por Dios. ¿Cómo está su pasión por Dios? ¿Qué representa a Dios para usted? Recuerde esto, podemos amar mucho, hacer actividades y hacer cosas que son religiosas, que son buenas, pero
Muchas veces hacemos todas estas cosas por un deseo propio de exaltarnos a nosotros mismos. Entonces, lo que nosotros queremos puntualizar es que la oración tiene que conectarme con Dios para afectar lo que yo soy, no solamente para yo hacer una que otra cosa. Juan 15:5 dice, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Eso es la Nueva Traducción Viviente. Separados de mí no pueden hacer nada. Y nada es nada. ¿Qué podemos hacer los cristianos si estamos separados del Señor? Nada. Pero solamente debo orar y buscar intimidad con Dios. No solamente debo hacer eso, debo también orar con fe. Porque dice en Hebreos 11:6a que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo tengo que orar con fe. Y parece algo que debería ser lógico, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros muchas veces oramos un día tras otro, oramos y oramos y oramos, pasan meses, pasan años, a veces por una oración, pero no tenemos fe. Pero le decimos a Dios, Dios, yo quiero que tú me concedas esto, me concedas aquello, pero no hay fe. Pero yo tengo que tener fe, porque cuando no hay fe, ¿qué estoy haciendo mientras oro? Desagradar a Dios. Y aún así, usted orando sin fe, ¿cree que Dios le va a responder positivamente? ¿Espera que Dios le responda positivamente? Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Crean en Dios. Créele a Dios, que nunca falla o falta a su promesa. A medida que pasan los tiempos, nosotros vemos qué ocurre con el mundo y con la iglesia inclusive, que la iglesia de hoy está muy infiltrada de muchas doctrinas, de muchos intereses económicos. Parece que hay un deterioro progresivo aún de las iglesias. Y fíjese que han habido avivamientos grandes en Europa, en otros continentes, en África, y llega un avivamiento, hay mucha gente convertida, pasa algo grande, y pasa el tiempo, y debe, por ejemplo, a Europa en este tiempo, y el evangelio es mínimo ahí. La gente no está en eso. Todos podemos coincidir en el gran dilema que representa el evangelio en la actualidad con la comezón de oído que dice 2 Timoteo 4:3. Es lo común y donde evidentemente hay, aún en muchos de aquellos que decían amarle, van cayendo en una falsa doctrina, tanto en una falsa doctrina como en la pasividad de una vida cristiana sin impacto alguno. A veces hablamos de aquellos que están cayendo o vemos grandes predicadores que han caído en pecado. Y es terrible eso para la fe. Pero esas personas al menos saben que están en pecado y tienen la oportunidad de arrepentirse y volverse a Dios. Nosotros muchas veces estamos en la iglesia con una pasividad que es más peligrosa todavía que eso. Porque usted está en la iglesia y usted cree que está bien, pero usted no tiene una vida de oración, ni de comunicación, ni de intimidad con Dios que realmente haga diferencia en su relación con Él. Y eso sí es terrible. Imagínese que el Señor dice que no todo el que me dice Señor, Señor. Y pues muchas veces nosotros, cuando usted tenga una vida pasivamente cristiana, si es que eso se puede existir, o una vida cristiana mediocre, si es que eso puede existir, recuerde esto, que yo necesito estar conectado con el Señor y necesito dar fruto. Eso es lo que es la evidencia de que Dios está. Debo confesar que he sido confrontado con la oración. Algunos quizá lo han notado.
en este tiempo. Y muy probablemente otros lo serán en esta mañana. Y lo que nosotros deseamos, que ese reto de Dios realmente motive nuestros corazones a cambiar. El Señor le está brindando un desafío a través de su palabra. No se quede como está. En 2 de Crónicas 7:14, cuando habla de que si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre se humilla y ora, la oración, yo creo que nosotros como iglesia y como persona, yo me he hecho una autocrítica sobre la oración. Tenemos que orar más. Tenemos que orar más. Es como esa segunda parte, después de humillarse, que nosotros tenemos que buscar a Dios en oración. Porque cuando no vamos a Dios en oración, entonces Dios no hará nada. Podemos decir que en la vida cristiana la oración sigue a la humillación, y para encontrar el anhelado avivamiento, necesitamos un avivamiento, necesitamos orar. Ningún avivamiento en la historia de la cristiandad se ha dado sin oración. Ese es un elemento importante que tenemos que tomar en cuenta. Por eso yo quiero compartir con ustedes en Efesios 5:14. ¿Qué dice? ¿Qué dice Efesios 5:14? Vamos a buscar Efesios 5:14 para que lo leamos juntos. Dice, por esta razón dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Otra vez, por esta razón dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. A veces estamos medio muertos. Sacúdete, despiértate. ¿Cómo es tu oración y con qué frecuencia lo haces? ¿Te motivan solo los problemas para orar? Cuando oras, ¿solo pide por tus necesidades o intima con Dios e intercede por los demás? La frecuencia y la profundidad de nuestras oraciones a Dios determinan cuánto realmente conocemos a Dios. Pensemos por esto en un momento. ¿Por qué es tan difícil tener una vida de oración viva y efectiva? ¿Por qué? Es probable que no estemos conectados a la vid. Porque si estamos conectados a la vid, es que los frutos van a fluir, porque estamos conectados a la vid. Entonces tenemos que tomar eso con seriedad. Muchas veces la ausencia de dificultad y de problemas nos alejan de Dios. Y le pasaba al pueblo de Israel que cuando estaba en bonanza se alejaba de Dios. Entonces, Señor, mándame un poco de problema. Que tengo problema, pero busco a Dios normalmente cuando le necesito. Así a veces son nuestros hijos. Uno los llama, los busca, ellos no aparecen tan fácilmente, pero cuando hay problema, ese va a llamar. Seguro que va a llamar. ¿A quién va a llamar? A papá y a mamá. Entonces, a veces nos faltan esos problemas. Cuando analizamos la respuesta de Dios a las oraciones y el cumplimiento de su promesa, vamos a encontrar que regularmente el soberano barómetro de Dios no funciona como el nuestro. Dios tiene su tiempo. Y nosotros creemos a veces que le vamos a torcer el brazo a Dios para que nos dé algo. Mire, no hay nada que podamos nosotros hacer con el Dios soberano. No hay nada. Hay una paradoja entre lo que es la soberanía de Dios y lo que es la instrucción de orar. Nosotros tenemos que orar, pero la oración es para conectarnos y para guiarnos hacia el camino de la voluntad de Dios. Dios ha querido que oremos. Nos ha dicho que oremos y que esperemos en Él. ¿Usted sabe cuántos años duró Noé antes de ver caer la primera gota de lluvia? 100 años. 40 años duró Moisés cuidando ovejas.
para recibir la instrucción y el llamado de Dios para Israel, y después 40 años en el desierto para solamente llegar al borde, como para ver de lejos la tierra prometida, que no pudo pasar. Abraham duró 25 años esperando por el hijo de la promesa, y usted está orando y el Señor no le resuelve en un par de días, y ya está desesperado porque Dios no me resuelve este problema. Hemos de orar, mis hermanos, y esperar pacientemente el cumplimiento de la promesa de Dios, que no se tarda, según muchos consideran, y eso nos lo dice en 2 de Pedro 3:9, que en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Dios tiene su tiempo perfecto. El peligro de no esperar es que nosotros querramos darle una ayudita a Dios. Usted ha oído ese proverbio, dicen que probablemente es un proverbio de la antigua Grecia, que a veces alguna gente dice, porque la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ayúdate que yo te ayudaré. Aquí los dominicanos decimos, a Dios clamando y con el mazo dando. Una ayudita a Dios. Pero a Dios no hay que darle ninguna ayuda. Lo que Dios quiere es su rendición a su voluntad. La oración es un acto de fe. Orar es hablar con alguien, decía Jean George, un escritor muy conocido, en su libro Extraordinarias Oraciones de la Biblia, que la oración es un acto de fe. Orar es hablar con alguien a quien no se puede ver sobre algo que no se tiene y que aparentemente no se puede obtener. Romanos 15:30 nos dice, les ruego, hermano, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que se esfuercen conjuntamente conmigo. La oración es una lucha. ¿Quién no lucha con la oración? Usted tiene que luchar. Usted no puede decir, no, es que a mí no me gusta orar, es que no me puedo parar ahí unos minutos para orar. No, la oración es una lucha, y el apóstol Pablo aquí está diciendo que se esfuercen juntamente conmigo. Y ese esfuerzo del que está hablando la palabra aquí es como una lucha, es una lucha feroz que se tiene. Esa palabra ahí significa eso, luchar con. Entonces yo tengo que orar, yo sé que tengo que orar, que acercarme a Dios, pero eso requiere de disciplina y requiere de carácter. El apóstol está rogando que luchen juntamente con él en sus oraciones. Cuando oro, yo tengo que ser intencional. Se puede decir que tengo que ser agonizante. Quiero orar, quiero hablar con Dios. Quiero alabar y adorar a Dios. No solamente decirle de mis necesidades, yo quiero verlo y estar con Él. ¿A usted le gusta estar con quien usted ama? Quisiéramos pasar tiempo con aquellos que amamos. Juan 16:24 dice que hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Pedimos en el nombre de Jesús. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, lo que vamos a hacer es hablar del desafío de Jesús. Primero, el resultado prometido. Segundo, una comparación inesperada. Tercero, y una garantía indiscutible. Cuarto, veamos el desafío de Jesús. El verso 7 dice, de Mateo 7, en ese verso el Señor nos plantea un desafío claro. ¿Qué dice? Pidan. Es un imperativo en segunda persona, en plural. Dios, a través de su palabra, le dice a la Iglesia Bautista Génesis hoy: pidan. Pero es que ya hace mucho que lo hago. Dios le dice: pidan. Que mi situación es trágica, es dramática, no tiene solución. Pida. Pero es que pido y nada pasa. Pida. Pedir en este pasaje significa demandar, suplicar, exigir, requerir, solicitar. Así que, hermanos, pidan. Pídale a Dios. Eso sí, recuerde siempre quién es Dios y quién es usted. Pero cuando pedimos, tenemos que pedir conforme a su voluntad, primeramente. Dios sabe mejor lo que nos conviene.
Entonces, ¿qué tengo que buscar en la oración? La voluntad de Dios. Recuerden que Santiago 4:3 dice, piden y no reciben porque piden con malos deseos, con malos propósitos, para gastarlo en sus placeres. ¿Cómo pide usted? En segundo lugar, en cuanto a pedir, al desafío de Jesús, pidiendo sabiendo quién soy yo. Cuando oramos, consideremos que la respuesta se tarda, no seamos desesperados y querramos forzar a Dios o perder el deseo de pedir porque yo no tengo una respuesta como yo quiero. Dice el profeta Habacuc en el capítulo 1, versos 2 al 4, en la versión de la Reina Valera del 60, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y darás voces a ti a causa, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Hasta cuándo? Dice el profeta aquí. Una vez, en vez de quejarnos, nosotros tenemos que descansar en la soberana voluntad de Dios, que promete estar con nosotros y nunca desampararnos. Ahora, ¿crees esto cuando oras? ¿O solamente te arrodillas o te sientas o te acuestas a orar y le dices un par de palabras a Dios y ya? Además, hay que pedirle a Dios y buscar con diligencia. En el verso 7 no solo dice pidan, sino que trae consigo otra orden: busquen. Y este verbo significa intentar, querer, pedir, esforzarse, tratar, preguntar, reclamar, esperar, desear. Es remover las piedras y buscar debajo de ellas. Busquen. Busquen. Proverbio 13:4 nos recuerda que el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El perezoso le ora a Dios y se sienta a esperar. Ahí. Bueno, pero a lo mejor hay cosas que usted tiene que hacer. Hay que ser diligente en la oración. Así que si pides y no recibes, asegúrate de que estés siendo diligente en tu petición. A veces Dios ya ha contestado tu petición y ni te has dado cuenta. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta en cuanto a pedir es que tenemos que llamar con desesperación. Cuando usted pide, pídale al Señor con deseo de obtener lo que le está pidiendo, con deseo de conocer su voluntad. Muchas veces le pedimos a Dios, hasta en la misma oración parece que nosotros estamos muertos pidiéndole a Dios. No. Pídale al Señor con desesperación. Dígale: Señor, estoy aquí necesitado, sabiendo que no hay otro fuera de ti que me ame como tú me amas. Clamo a ti con todo mi corazón y me someto a tu soberanía y a tu voluntad. Tu palabra dice: clama a mí, yo te responderé. Utilice la palabra de Dios hablando con el Señor. Y yo no tengo ningún deseo de buscar otra vía que no seas tú, Señor. Socórreme y concédeme la petición. El Salmo 18:6, el salmista dice: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y desde su templo oyó. Dios oye. Dios oye nuestras oraciones. Clame a Dios con urgencia, que Él responde, pero no se canse cuando usted cree que Él está tardándose. Y aquellos que no conocen al Señor, si hay alguna persona aquí, la primera oración que Dios oye es la oración de arrepentimiento. Clame a Dios, reconozca sus pecados, pídale perdón por sus pecados y acepte a Jesucristo como Señor y Salvador. Dios es real. En segundo lugar, además de
de ese desafío de Jesús tenemos el resultado prometido. Mateo 7:8 dice, porque todo el que pide, recibe. Todo el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Todo el que pide, recibe. Más claro de ahí, la palabra es bastante clara y sencilla de entender. Todo el que pide, recibe. Y cuando entendemos la soberanía de Dios y el plan de Dios, es evidente que Él hace todo lo que quiere y cuando quiere. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Dios cuida de usted. Si usted piensa en algún momento se siente desamparado, recuerde esto, Dios cuida de usted. El pastor Michelin, hablando de este tema, decía que en el mundo hay una estimación que hicieron hay 450,000 millones de aves. Y el Señor en Mateo 10 habla de que ningún pajarito de eso, ni uno solo, se cae sin el permiso de Dios. Y dice que los pelos de su cabeza están contados. Hay algunos que no tienen mucho, pero que los pelos de su cabeza están contados. Dios conoce cada detalle de usted. A Dios no le sorprende nada de lo que usted le va a decir. Pero crea que Dios realmente sabe y Dios está por usted, por sus hijos, tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por sus pecados. Cuando oramos no sorprendemos a Dios en lo absoluto. Aunque no podamos entender la razón detrás de esta paradoja, una razón válida que está claramente definida aquí es, si quieres recibir, pide. Si quieres hallar, busca. Si quieres que Dios te abra, llama. Si quieres recibir, pide. Si quieres hallar, busca. Si quieres que Dios te abra, llama. En tercer lugar, hay una comparación inesperada. Yo digo una comparación inesperada porque aquí vemos cómo el Señor está hablando de los hombres malos, de nosotros, y dice, si ustedes son capaces de dar cosas buenas a sus hijos, si ustedes son capaces, esa comparación realmente es una comparación rara en un sentido, porque Jesús está comparando a Dios con el hombre malo. Así comparaba también, hablando de la oración, otro tema de la oración, en el caso del juez injusto, comparaba a Dios también con el juez injusto, para hablar de cómo Dios responde a sus hijos. Hay que clamar a Dios en todo tiempo y no desfallecer. Clame a Dios en todo tiempo, mi hermano, y no desfallezca. En el pasado diciembre del 2024, el día 16 de diciembre, el entonces presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, conmutó la pena de 28 años de un juez llamado Mark Ciavarella. Ese juez que en el 2009, mientras él estaba ejerciendo como juez en Lucerne, Pensilvania, había condenado a 3,000 niños a cárcel, cuando por faltas menores que habían hecho estos niños, a veces una pelea en la escuela, cosas que son de corrección regular, lo mandaba a la cárcel. Y ese juez mandó a todos esos niños a la cárcel sin que le tocara cárcel. Ya ustedes saben lo que es una cárcel. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que había una compañía que había construido cárcel, porque en Estados Unidos hay compañías privadas que construyen cárceles, y esta compañía le estaba dando al juez un soborno. El juez se ganó en esas condenas $2.2 millones en soborno para condenar a niños y mandarlo a esa cárcel, porque eso significaba dinero para esa compañía y la compañía le daba lo suyo al juez.
Esto fue terrible para todos esos niños, para todas esas familias. Inclusive muchos de ellos, como el caso de una madre que dio su testimonio sobre este asunto. Ella se llama Sandy Fonso. Ella hablaba de que su hijo nunca fue lo mismo cuando volvió de ahí. El niño había tenido una pequeña riña en la escuela y tuvo meses preso. Y cuando salió de ahí, dice ella, él estaba como un zombie. Él no volvió a ser el mismo. Y ese niño se suicidó. Un juez injusto y corrupto. Y el Señor comparando, hablando de la oración, de un juez injusto. Un juez injusto es capaz de hacer muchas cosas. Nosotros sabemos también, por aquí andan muchos jueces injustos también, y corruptos, que arreglan las cosas. Pero cuando nosotros vamos al juez justo, a nuestro Dios, a clamar, ese juez justo va a responder. Dios no es como los hombres, Dios no es como nosotros. Dios es perfecto, Dios es misericordioso, lleno de gracia. Entonces, cuando vayamos a acercarnos a Dios, pensemos en eso. Él no es malo como los hombres, Él no es injusto como un juez injusto. Él es justo. Órele a Dios creyendo que Él es, y órele a Dios con fe. Así también nosotros tenemos que recordar lo que le decíamos anteriormente, que si tú quieres recibir, pide. Si quieres hallar, busca. Y si quieres que Dios te abra, llama. Yo quisiera que recordemos eso. Si quieres recibir, pide. Si quieres hallar, busca. Y si quieres que Dios te abra, llama. Note que el ejemplo del juez que le hemos dicho es un ejemplo extremo. Pero el Señor nos dice en 10:28 de Juan, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie los arrebatará de mi mano. Así que confíe en Dios cuando ora, en medio de su angustia, porque yo sé que mucha gente y yo he pasado por angustias fuertes, y ha sido un testimonio de cómo Dios me ha sacado de ahí. Cuando usted esté en angustia, clame a Dios y sienta el aliento de Dios en su vida. En cuarto lugar, hay una garantía indiscutible. Dios no falta a sus promesas, debido a la forma pecaminosa de vivir del ser humano y la cual está en una decadencia progresiva. Nosotros pensamos que a veces Dios es así también. Ahora usted da su palabra. Antes la palabra como que tenía un valor. Le doy mi palabra. Entonces usted da su palabra ahora y fácilmente no cumple y no pasa nada. Y ni siquiera se siente mal porque no cumple. Entonces nosotros muchas veces pensamos que Dios es así. Dios no es así. Nosotros no cumplimos lo que hacemos, pero Dios dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Recordemos cómo lo afirmó Salomón en la dedicación del templo, ninguna palabra, ninguna de todas sus promesas ha faltado. Dios no falta a sus promesas. Y para aplicación, solamente quisiéramos decir que en primer lugar descansemos en este Dios infinito. Dice John Piper que cuando nos detenemos a considerar que Dios es infinitamente fuerte y puede hacer todo lo que le place, y que es infinitamente justo, de modo que hace lo correcto, y que es infinitamente bueno, de modo que todo lo que hace es perfectamente bueno, y que es infinitamente sabio, de modo que siempre sabe perfectamente lo que es correcto, y que es infinitamente amoroso, de modo que con toda su fuerza, justicia, bondad y sabiduría eleva la alegría a sus seres queridos hasta el límite. Cuando nos detenemos a considerar esto, entonces las generosas invitaciones de este Dios para pedirle cosas buenas, con la promesa de que las concederá, son inimaginablemente maravillosas. Cierro la cita.
Nuestra vida se trata de la gloria de Dios. Hemos sido creados para glorificar a Dios. Si no conoce al Señor de manera personal, haga su primera oración. Y quisiéramos puntualizar y repetir esto. Muchas veces estamos dentro de una predicación y hay personas que tienen algunas preguntas. Haga esa primera oración al Señor y acérquese a Dios en arrepentimiento, porque ese infinitamente justo Dios le dará la salvación. Orad sin cesar, dice en 1 Tesalonicenses 5:17, ore todo el tiempo. Usted va a hacer un negocio, ore. Usted va a salir, ore. Usted está en la calle, ore. No hay que cerrar los ojos siempre para orar, pero manténgase en oración. Si su oración es mecánica, ore con fe. No busque impresionar a Dios, que Él lo sabe todo. Viva su vida enfocada en Él, buscando primeramente su reino y su justicia, y verá claramente las oportunas respuestas de Dios a sus oraciones. En segundo lugar, comprométase hoy a orar por la voluntad de Dios en su vida. Y ore por el pastor y los líderes de esta iglesia. Ore por la iglesia. Y para que Dios nos dé claridad sobre qué quiere hacer con nosotros como iglesia. El miércoles pasado Edward hablaba de Guillermo Carey, que fue conocido como el padre de las misiones modernas. Y él era un humilde zapatero. Y cuando estaba sentado allí en su tarea de hacer zapatos, él tenía un mapa del mundo frente a él. Decía en una biografía su bisnieto. Y en ese mapa del mundo, él oraba por las naciones del mundo y por aquellos que no habían alcanzado la salvación. Y nosotros conocemos mucho de Guillermo Carey, pero seguramente usted no conoce nada de Fuller, Peirce, Freeland y Sutcliffe. Esos eran 4 hombres que se comprometieron a sostenerlo económicamente y a orar por él, cuando había mucha oposición. Él comparaba la misión en la India con una mina de oro. Él decía, una mina de oro. Voy a bajar al fondo en la mina de oro, pero ustedes me van a sostener la cuerda. Entonces, yo quisiera pedirle a ustedes que lo pensemos así, con el pastor y el liderazgo de la iglesia. Estamos en una mina de oro. Necesitamos que sostengan la cuerda. Esa cuerda de la oración. Ore por sus pastores. Charles Spurgeon, que también tuvo un ministerio muy exitoso, que duró 37 años, fue pastor a los 18. Me sorprendió ver eso, pero muy joven, de una iglesia decadente. Y lo que ocurrió ahí es una historia interesante, pero algo que quería destacar es que la iglesia oraba por él. Y era notable que la iglesia oraba por él. Y él decía, que Dios me ayude si dejan de orar por mí. Avísenme en aquel día y tendré que cesar de predicar. Avísenme cuando se proponga cesar de sus oraciones y clamaré, Dios mío, dame la tumba en este día y que yo duerma en el polvo. Para él era tan importante que la iglesia orara por él. Era una necesidad. Es el combustible. El pastor necesita del combustible. Y el liderazgo de la iglesia, ore por el pastor y el liderazgo de la iglesia. No olvide eso. Hasta dónde podamos llegar, qué quiere hacer el Señor, depende de esa oración. Y yo creo que nosotros como iglesia tenemos que programar mejor el tema de la oración y orar más. Para que la obra de Dios sea extraordinaria, requiere de oración extraordinaria. Pida, busca, llama. Si quieres recibir, pida. Si quieres hallar, busque. Y si quiere que Dios le abra, llama. Haga esto en sus oraciones y créale al Señor. Que el Señor les bendiga. Yo les invito a estar de pie, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu verdad. Gracias
por tu fidelidad, Señor. Trae a nosotros, Señor, el deseo de orar, de intimar contigo, de orar con fe, de pedirte, Señor, porque todo el que pide, recibe, dice tu palabra. Así que te pedimos, Señor, que tú siembres eso en nuestros corazones, en la vida primeramente del liderazgo de esta iglesia, en la vida de toda la iglesia. Y Padre, dale deseo a nuestra iglesia de orar por la iglesia, de orar por los líderes, de orar por el pastor. Dale deseo, Señor, a la iglesia de intimar contigo, de crecer en oración, conforme a tu propósito y a tu voluntad. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.